Mi nieto Mateo me abrazó llorando. Abuela, por favor firma estos papeles. Papá dice que es para protegerte. Esa noche, escondida en el pasillo, escuché a mi hijo Roberto susurrar por teléfono. Cuando firme el poder notarial, la vendemos. Nadie sabrá que doña Rosa nunca tuvo demencia. Me llamo Rosa Méndez. Tengo 72 años, soy viuda hace 10 años y hasta hace 2 semanas creía que mi mayor bendición era tener un hijo exitoso que se preocupaba por mí. Ahora sé que mi hijo Roberto está intentando robarme mi casa valuada en 3 millones de pesos usando a mi propio nieto como carnada. Todo comenzó hace 3 meses cuando Roberto apareció en mi casa un domingo por la tarde con una expresión que no había visto desde que era adolescente y rompió el jarrón favorito de su padre. Esa mezcla de culpa anticipada y determinación obstinada. Mamá, necesitamos hablar sobre tu salud. Estaba preparando empanadas como hacía todos los domingos. Mis manos no temblaban. Mi mente estaba clara. No entendía de qué hablaba. Estoy perfectamente bien, Roberto. Fui al médico hace un mes. Todo está normal para mi edad. Él se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había hecho la tarea durante años, donde había llorado cuando su padre murió, donde habíamos compartido miles de comidas. Mamá, Valeria y yo estamos preocupados. Has estado olvidando cosas. El martes pasado dejaste la hornalla prendida. La semana anterior olvidaste tu cita con el dentista. Eso me detuvo. Era verdad que había olvidado la cita con el dentista. Y sí, una vez dejé la hornalla prendida por 10 minutos. Pero tengo 72 años. Todo el mundo olvida cosas a veces. Eso no significa demencia. Hijo, olvidé una cita. Y la hornalla estuvo prendida solo unos minutos antes de que me diera cuenta. Eso es normal. Tú también olvidas cosas y tienes 45 años. Roberto tomó mi mano con esa gentileza performativa que usan los adultos cuando hablan con niños o ancianos. Por eso mismo, mamá. Queremos asegurarnos. Valeria encontró un neurólogo excelente. El doctor Ramírez. Tiene consulta este jueves. Ya te agendamos. La forma en que dijo, ya te agendamos, me molestó. Como si yo fuera una niña que necesitaba que sus padres manejaran su vida. Pero Roberto era mi único hijo. Su padre había muerto de infarto hace 10 años. Desde entonces, Roberto había sido atento. Visitaba cada semana. Llamaba frecuentemente. Traía a mi nieto Mateo los domingos. Había asumido que era amor filial genuino. Está bien, dije finalmente. Iré al neurólogo. Pero te aseguro que no encontrará nada malo. Roberto sonrió con alivio que ahora, mirando atrás, era demasiado grande para la situación. Perfecto, mamá. Yo te llevo. Es el jueves a las 3. El jueves Roberto llegó puntual. En el camino habló de cosas triviales. El tráfico, el clima, un proyecto en su trabajo. Llegamos a un consultorio médico elegante en Recoleta. El doctor Ramírez era un hombre de unos 50 años con modales suaves y voz tranquilizadora. Doña Rosa, vamos a hacerle algunas pruebas simples. No se preocupe. Es solo para establecer una línea base. Las pruebas comenzaron inocentemente. Memorizar listas de palabras. Dibujar un reloj. Contar hacia atrás desde 100 restando 7. Repetir secuencias de números. Yo pasé todo perfectamente. Podía ver la sorpresa en los ojos del doctor Ramírez. Bueno, doña Rosa, felicitaciones. Sus funciones cognitivas están completamente normales para su edad. No hay señales de deterioro cognitivo o demencia. Vi a Roberto intercambiar una mirada con el doctor. Una mirada rápida pero significativa. El doctor Ramírez carraspeó. Sin embargo, su hijo mencionó algunos episodios preocupantes. Desorientación temporal. Olvidos de conversaciones importantes. Comportamiento errático. Eso me dejó helada. ¿Qué episodios? ¿Qué desorientación? Yo estaba perfectamente orientada. Recordaba todo. No había comportamiento errático. Doctor, protesté, no sé de qué episodios habla mi hijo. Mi memoria está bien. Roberto intervino con voz gentil pero firme. Mamá,
El martes me llamaste 3 veces preguntando la misma cosa. No recordabas que ya habíamos hablado. Y la semana pasada insistías que era jueves cuando era lunes. Eso era mentira. Mentira absoluta. Pero estaba en el consultorio del doctor, con mi hijo mirándome con preocupación teatral, y el médico tomando notas. Sentí por primera vez un escalofrío de miedo. No miedo por mi salud. Miedo de lo que estaba sucediendo. El doctor Ramírez escribió algo en su recetario. Voy a recetarle algunos suplementos, doña Rosa. Y me gustaría verla otra vez en 2 semanas para hacer pruebas más extensas. Solo por precaución. En el camino de vuelta, Roberto estaba extrañamente callado. Durante las siguientes 2 semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Pequeñas cosas al principio. Encontraba objetos fuera de lugar en mi casa. Mis llaves en el refrigerador. Mi libro en el baño cuando estaba segura de haberlo dejado en la sala. La televisión prendida por la mañana cuando juraba haberla apagado la noche anterior. Empecé a dudar de mí misma. Tal vez Roberto tenía razón. Tal vez estaba perdiendo la memoria y no me daba cuenta. Eso es lo aterrador de la demencia, ¿verdad? Los que la padecen a menudo no lo saben. Pero algo no encajaba. Porque cada vez que encontraba algo fuera de lugar, era justo antes de que Roberto o Valeria vinieran de visita. Y siempre, ellos lo notaban. Mamá, ¿por qué tus llaves están en el refrigerador? Mamá, ¿dejaste la puerta sin llave otra vez? Mamá, ¿olvidaste que veníamos hoy? Y cada observación venía acompañada de esa mirada. Esa mirada de preocupación performativa intercambiada entre Roberto y Valeria. Como actores en una obra ensayada. La segunda visita al doctor Ramírez fue más intensa. Más pruebas. Más preguntas. Y esta vez, Roberto había traído un cuaderno. Doctor, he estado documentando los episodios. Aquí está todo. Fechas, horas, comportamientos preocupantes. Leí el cuaderno con horror creciente. Según Roberto, yo había olvidado conversaciones completas. Había salido de mi casa a las 3 de la mañana en camisón. Había acusado a vecinos de robar cosas que luego aparecían en mi casa. Había llamado a mi hijo por el nombre de mi difunto esposo. Nada de eso era verdad. Nada. Pero estaba escrito con letra cuidadosa. Fechado meticulosamente. Descrito con detalle convincente. El doctor Ramírez me miró con compasión profesional que me hizo sentir pequeña y asustada. Doña Rosa, entiendo que esto debe ser difícil de aceptar. Muchos pacientes con deterioro cognitivo temprano no reconocen sus síntomas. Es parte de la condición. La anosognosia. La incapacidad de reconocer la propia enfermedad. Pero yo sí reconocía la realidad. Y la realidad era que mi mente estaba clara. Estas cosas que Roberto describía no habían sucedido. Entonces, ¿por qué las estaba inventando? Doctor, dije con voz temblorosa, esas cosas no sucedieron. Mi hijo está mintiendo o confundido. Roberto suspiró con tristeza tan perfectamente calibrada que cualquier actor habría aplaudido. Ahí está, doctor. La negación. Tal como usted predijo. El doctor asintió. Es completamente normal, señor Morales. La negación es una etapa común. Necesitaremos monitorear la situación más de cerca. Salí de ese consultorio sintiendo que el mundo se inclinaba bajo mis pies. No por demencia, sino porque empezaba a comprender que algo muy malo estaba sucediendo. Y mi propio hijo era el arquitecto. Una semana después, Roberto llegó con Valeria y Mateo. Mi nieto, que acababa de cumplir 14 años, me abrazó fuerte. Abuela, te extrañé. Siempre había adorado a Mateo. Era un niño dulce, sensible, nada parecido a su madre Valeria, quien siempre me había tratado con cortesía fría. Mamá, dijo Roberto, trajimos unos papeles que necesitas firmar. Es solo para asegurarnos de que si algo te pasa, todo esté en orden. Lo llamó poder notarial. Documentos que me permitirían a mí manejar tus finanzas y decisiones médicas si quedas incapacitada. Leí los documentos. Eran extensos, llenos de lenguaje legal denso. Pero la esencia era clara. Si firmaba, Roberto tendría control total sobre mi casa,
mis cuentas bancarias, mis decisiones médicas. Todo. No voy a firmar esto. No estoy incapacitada. Roberto y Valeria intercambiaron esa mirada otra vez. Mamá, es solo una precaución. Por si acaso. El doctor Ramírez recomienda tener estos papeles listos dada tu condición. No tengo ninguna condición, dije con más firmeza de la que sentía. Y no voy a firmar control de mi vida a nadie. La expresión de Roberto cambió. Por un segundo, vi algo duro y frío en sus ojos. Algo que nunca había visto en mi hijo. Luego la máscara volvió. Su sonrisa gentil y preocupada. Está bien, mamá. No te presiones. Lo hablaremos cuando estés más tranquila. Pero esa noche, no podía dormir. Algo sobre toda la situación olía mal. ¿Por qué Roberto estaba tan insistente? ¿Por qué el doctor Ramírez parecía tan dispuesto a creerle sin evidencia real? ¿Por qué las cosas extrañas en mi casa solo sucedían antes de sus visitas? Y entonces, a las 2 de la mañana, recordé algo. 6 meses atrás, Roberto había mencionado casualmente que él y Valeria habían invertido en un negocio. Desarrollo inmobiliario. Pero nunca había dado detalles. ¿Y si esa inversión había salido mal? ¿Y si necesitaban dinero? Mi casa valía 3 millones de pesos. Era mi único activo real además de mi modesta pensión. Al día siguiente contraté a un detective privado. Se llamaba Héctor Ruiz, un hombre de unos 60 años con cara de haber visto todo. Le expliqué la situación. Él escuchó sin juzgar. Doña Rosa, he visto casos así antes. Más de los que imagina. Deme una semana. Una semana después, Héctor llegó a mi casa con una carpeta. Lo que encontré no es bonito, doña Rosa. Abrió la carpeta. Fotografías. Documentos bancarios. Registros. Su hijo Roberto perdió 400,000 pesos en una inversión inmobiliaria que resultó ser fraude. Está endeudado. El banco amenaza con ejecutar su casa. Valeria gastó otros 200,000 en tarjetas de crédito. Están financieramente desesperados. El segundo documento me heló la sangre. Era un mensaje impreso entre Roberto y Valeria. Cuando firme el poder notarial, vendemos la casa de mamá. 3 millones solucionan todo. Nadie cuestionará nada si el doctor Ramírez certifica deterioro cognitivo. Ya hablé con él. Está dispuesto por 50,000. Mi hijo había comprado a un médico para diagnosticarme falsamente con demencia. Estaba plantando evidencia en mi casa para hacerme dudar de mi cordura. Estaba manipulando la situación para robar mi casa. Y estaba usando a mi propio nieto como herramienta emocional para bajar mis defensas. Señora Méndez, dijo Héctor suavemente, necesita protegerse. Legalmente. Ahora. Llamamos a un abogado esa tarde. La doctora Mercedes Vega escuchó todo y su expresión se endureció progresivamente. Esto es abuso financiero de ancianos. Posiblemente intento de fraude. Vamos a documentar todo. Grabar conversaciones. Construir un caso. Durante las siguientes 2 semanas, seguí el juego. Actué confundida cuando Roberto esperaba confusión. Preocupada cuando esperaba preocupación. Y documenté absolutamente todo. Compré cámaras ocultas. Grabé conversaciones. Tomé fotos. Y capturé el momento exacto cuando Valeria entraba a mi casa con llave que había copiado y movía mis cosas del lugar. La grabé murmurando para sí misma, llaves en el refrigerador otra vez. Roberto llegará en 20 minutos. Perfecto. También grabé a Roberto en mi teléfono cuando pensaba que yo dormía. Hablando con el doctor Ramírez. El próximo diagnóstico tiene que ser definitivo, doctor. Necesito que certifique incapacidad mental severa. 50,000 como acordamos. Y otros 50 cuando firme los papeles. Mi corazón se rompió grabando a mi propio hijo conspirando para robarme. Pero necesitaba evidencia irrefutable. Finalmente, Roberto organizó otra reunión familiar. Mamá, necesitamos hablar seriamente. El doctor Ramírez está muy preocupado. Recomienda que consideremos opciones de cuidado a largo plazo. Tal vez una residencia asistida. Una residencia. Querían encerrarme en una institución.
Vender mi casa mientras yo estaba incapacitada. Robar mi vida. Mateo estaba sentado en el sofá, visiblemente incómodo. Mi nieto había sido mantenido en la oscuridad, usado como herramienta sin saber la verdad. Abuela, susurró, no quiero que vayas a una residencia. Quiero que te quedes aquí. Yo también quiero quedarme, Mateo. Y voy a quedarme. Porque no hay nada malo conmigo. Roberto se inclinó hacia adelante. Mamá, sé que esto es difícil. Pero necesitas ayuda que yo no puedo darte. La residencia que encontramos es hermosa. Tendrás cuidado las 24 horas. Saqué mi teléfono. Roberto, ¿quieres saber qué es difícil? Difícil es descubrir que tu hijo te está robando. Presioné play. Su voz llenó la sala. El próximo diagnóstico tiene que ser definitivo, doctor. Necesito que certifique incapacidad mental severa. El color drenó del rostro de Roberto. Mateo nos miró confundido. Papá, ¿de qué está hablando la abuela? Valeria se puso de pie bruscamente. Rosa, esto es una conversación privada sacada de contexto. ¿Contexto? Dije con voz que finalmente reflejaba mi rabia. ¿Qué contexto justifica pagarle a un médico para diagnosticarme falsamente? ¿Qué contexto justifica entrar a mi casa y mover cosas para hacerme creer que estoy perdiendo la mente? Roberto intentó la negación. Mamá, no sé de qué hablas. Estás confundida. Proyecté el video de Valeria en mi televisión. Ahí estaba ella, claramente visible en mi cocina, moviendo mis llaves al refrigerador. Murmurando sobre el timín de Roberto llegando en 20 minutos. Mateo se puso de pie con lágrimas en los ojos. ¿Ustedes estaban mintiendo sobre la abuela estando enferma? ¿Todo era mentira? Roberto intentó acercarse a su hijo, pero Mateo retrocedió como si su padre fuera un extraño. Hijo, puedo explicar. Estamos en problemas financieros. La casa de tu abuela es la única solución. Ella es vieja. No necesita tanto espacio. Nosotros sí. Era lógico. Lógico, repetí con incredulidad. Es lógico robarme. Es lógico destruir mi credibilidad. Es lógico encerrarme en una institución. Es lógico usar a tu hijo para manipularme emocionalmente. Roberto, ¿qué te pasó? ¿Cuándo te convertiste en esto? Por primera vez, la máscara cayó completamente. Vi furia desnuda en los ojos de mi hijo. ¿Qué me pasó? Trabajo 60 horas semanales. Tengo deudas que me asfixian. Y tú vives en una casa de 3 millones de pesos sola. Una casa demasiado grande para ti. Mientras yo pierdo todo. ¿Eso qué te parece justo? Esa casa, dije con voz quebrada, es donde cría a tu padre después de que el tuyo muriera. Es donde están todos mis recuerdos. Es mi hogar. Y estabas dispuesto a robármelo con mentiras y fraude. Llamé a la doctora Vega. Ella llegó 30 minutos después con 2 policías. Roberto y Valeria fueron arrestados por intento de fraude, abuso financiero de ancianos y conspiración. El doctor Ramírez también sería investigado por negligencia médica y fraude. Mientras sacaban a mi hijo de mi casa en Esposas, Mateo me abrazó llorando. Abuela, lo siento. No sabía. Pensé que realmente estabas enferma. Pensé que papá solo quería ayudarte. Lo sé, mi amor. Lo sé. Y ahora viene la parte más difícil, reconstruir lo que se rompió. Los días que siguieron al arresto de Roberto fueron los más oscuros de mi vida. Peores incluso que cuando mi esposo Héctor murió. Porque cuando Héctor murió, fue tragedia. Enfermedad que no pudimos controlar. Pero esto era traición deliberada. Mi propio hijo, la persona que había crecido en mi vientre, había intentado destruirme por dinero. La noche después del arresto, Mateo se quedó conmigo. No podía volver a la casa de sus padres. No podía mirar a su madre Valeria sin sentir asco. Mi nieto, que acababa de cumplir 14 años, había perdido a ambos padres en una sola tarde. No por muerte, sino por descubrir que eran monstruos. Abuela, dijo mientras tomábamos té de manzanilla a medianoche, ¿cómo pudieron? ¿Cómo pudo papá hacerte esto? Tú lo criaste sola. Le diste todo. Vi las lágrimas en sus ojos y mi corazón se partió otra vez.
No solo por mí. Por este niño que había perdido la inocencia de golpe. No lo sé, Mateo. A veces el dinero cambia a las personas. El miedo a perderlo todo hace que hagan cosas impensables. Pero eso no justifica nada. Lo que tu padre hizo fue cruel y criminal. Mi nieto apoyó su cabeza en mi hombro como cuando era pequeño. Puedo quedarme contigo, abuela. No quiero volver con ellos nunca. Durante las siguientes semanas, Mateo y yo creamos una rutina nueva. Yo lo llevaba a la escuela por las mañanas. Él hacía tarea en la mesa de la cocina por las tardes. Cenábamos juntos. Veíamos películas. Hablábamos sobre todo lo que había pasado. Y lentamente, ambos empezamos a sanar. Pero el proceso legal era otra historia. La doctora Vega vino a mi casa una semana después del arresto con noticias. Doña Rosa, Roberto y Valeria están fuera bajo fianza. Sus abogados están argumentando que esto fue un malentendido. Que Roberto genuinamente creía que usted tenía problemas cognitivos y solo estaba tratando de ayudar. ¿Un malentendido?, exploté. Tengo grabaciones de él pagándole a un médico para diagnosticarme falsamente. Tengo video de Valeria saboteando mi casa para hacerme parecer demente. ¿Qué parte de eso es malentendido? La doctora Vega asintió con expresión grave. Lo sé. Y tenemos evidencia sólida. Pero prepárese. Esto va a ser feo. Van a intentar pintarla como una anciana paranoica que malinterpretó las buenas intenciones de su hijo. Tenía razón. 2 días después, Roberto dio una entrevista a un programa de televisión. Lo vi con Mateo, ambos horrorizados. Mi hijo, con expresión de víctima perfectamente calibrada, explicaba cómo su madre de 72 años estaba sufriendo paranoia senil. Cómo había malinterpretado sus esfuerzos por ayudarla. Cómo estaba desconsolado por las acusaciones falsas. Amo a mi madre, decía con voz quebrada. Solo quería protegerla. Y ahora me acusa de intentar robarla. Es devastador. Es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que el doctor Ramírez advirtió que podría desarrollar. La conductora del programa asentía con compasión. ¿Y su madre, tiene algún diagnóstico formal de demencia? Roberto vaciló perfectamente. El doctor Ramírez estaba en proceso de evaluar. Pero mi madre se negó a continuar el tratamiento. Se volvió hostil y acusatoria. Es parte de la enfermedad. Mateo apagó la televisión con furia. Está mintiendo. Todo es mentira. ¿Por qué la gente le cree? Porque la gente quiere creer que los hijos buenos cuidan a sus padres, dije amargamente. No quieren creer que un hijo pueda ser tan cruel. Es más fácil pensar que la anciana está confundida. Pero había otros que sí creían mi versión. Mis vecinos del barrio que me conocían desde hace décadas. Mis antiguas compañeras del club de lectura. Mis amigas de la iglesia. Todos ellos llegaron con apoyo incondicional. Beatriz González, mi mejor amiga desde hace 40 años, llegó con un guiso y indignación absoluta. Rosa, ese hijo tuyo siempre tuvo algo raro. Desde niño. ¿Te acuerdas cuando tenía 12 años y vendió tu joyería diciendo que se la habías regalado? Debiste verlo entonces. Tenía razón. Hubo señales. Pequeñas mentiras cuando Roberto era joven. Manipulaciones menores. Pero yo las había justificado. Los niños mienten. Los adolescentes son difíciles. Nunca imaginé que crecería para convertirse en alguien capaz de esto. El doctor Ramírez también fue arrestado. Su licencia médica fue suspendida mientras se investigaba. Cuando la policía revisó sus archivos, descubrieron que había hecho lo mismo con otros pacientes ancianos. Diagnosticar falsamente a cambio de pagos de familiares codiciosos. Había un patrón de abuso que se extendía años atrás. El fiscal a cargo del caso, doctor Esteban Moreno, vino a prepararme para el juicio. Doña Rosa, su caso es sólido. Tenemos las grabaciones. Tenemos los videos. Tenemos evidencia de los pagos a Ramírez. Pero necesito que esté preparada para el contraataque. Van a intentar desacreditarla. Van a traer cada pequeño olvido, cada confusión normal de edad, y amplificarlo como evidencia de deterioro cognitivo. Hice exámenes neurológicos completos con 3 especialistas diferentes. Todos certificaron lo mismo:
mis funciones cognitivas eran completamente normales para mi edad. Sin demencia. Sin deterioro. Sin nada que justificara lo que Roberto había hecho. Pero el abogado de Roberto, un hombre caro llamado Dr. Villanueva, era experto en sembrar dudas. En las audiencias preliminares, él argumentaba que Roberto había actuado de buena fe. Que genuinamente creía que su madre necesitaba ayuda. Que las grabaciones estaban fuera de contexto. Que todo era un terrible malentendido exacerbado por la condición de su madre. Su señoría, decía Villanueva con voz suave, mi cliente está destrozado. Perdió su trabajo debido a estas acusaciones. Su reputación está arruinada. Su familia destruida. Y todo porque intentó ayudar a su madre anciana quien, lamentablemente, sufre exactamente el tipo de paranoia que temía. Yo estaba en la sala del tribunal escuchando a este hombre reescribir la realidad. Haciendo que mi hijo sonara como víctima. Haciendo que yo sonara como anciana de mente paranoica. Y vi como algunos en la sala asentían. Como la narrativa de Roberto empezaba a ganar tracción. El doctor Moreno intervino inmediatamente. Su señoría, tenemos video de la esposa del acusado, Valeria Herrera, entrando a la casa de Doña Rosa y deliberadamente moviendo objetos para crear apariencia de confusión. Tenemos grabación del acusado ofreciendo soborno a un médico. Esto no es buena fe. Esto es fraude premeditado. Pero Villanueva tenía respuesta para todo. La señora Herrera movía objetos porque estaba limpiando la casa. La conversación con el doctor Ramírez fue malinterpretada. Roberto estaba preguntando sobre costos de tratamiento, no ofreciendo soborno. Las grabaciones estaban editadas para sonar peor de lo que eran. Mentiras. Todas mentiras. Pero dichas con convicción suficiente, empezaban a crear duda. Esa noche, después de la audiencia, Beatriz vino a casa. Rosa, ese abogado es peligroso. Está retorciendo todo. Necesitas estar preparada para lo que viene. Lo que vino fue peor de lo que imaginaba. Villanueva contrató a su propio neuropsicólogo, Dr. Armando Sosa, quien testificó que basándose en evidencia anecdótica y patrones de comportamiento descritos, era posible que yo tuviera demencia en etapa temprana que aún no aparecía en pruebas estándar. ¿Posible?, dije a la doctora Vega. 3 especialistas dicen que estoy bien y este hombre dice que es posible que esté enferma y eso cuenta. Ella asintió con expresión tensa. Es suficiente para sembrar duda razonable. Por eso necesitamos más. Necesitamos demostrar no solo que usted está bien, sino que Roberto sabía que estaba bien y conspiró deliberadamente. Entonces encontramos el mensaje que lo cambió todo. En la computadora de Roberto, la policía descubrió un documento de Word. Era un plan paso a paso. Literalmente titulado, Plan Casa Mamá. Lo leí con manos temblorosas. Paso 1. Establecer narrativa de deterioro cognitivo. Mencionar olvidos casuales a familia y amigos. Crear preocupación pública. Paso 2. Contratar médico dispuesto a cooperar. Dr. Ramírez, 50K inicial, 50K al diagnóstico final. Paso 3. Plantar evidencia de confusión. Valeria moverá objetos en casa de mamá. Timín antes de visitas para que descubramos problemas. Paso 4. Documentar episodios en cuaderno. Ser detallado. Fechas, horas, testigos falsos si necesario. Paso 5. Obtener poder notarial. Usar presión emocional. Llevar a Mateo para ablandar resistencia. Paso 6. Vender casa inmediatamente después de obtener control. Antes de que mamá pueda reaccionar legalmente. Paso 7. Institucionalizar a mamá si protesta demasiado. Con diagnóstico de Ramírez y poder notarial, será fácil. Había más. Cálculos financieros. Casa vendida en 3 millones. Menos comisión inmobiliaria, 2.8 millones netos. Pagar deuda 600K. Quedan 2.2 millones para reiniciar. Mamá en residencia municipal barata, máximo 15K mensuales. Problema resuelto. Problema resuelto. Así me llamaba mi hijo en su plan para robarme. Un problema a resolver. No su madre. No la mujer que había sacrificado todo para criarlo. Un problema. Cuando el fiscal Moreno presentó este documento en corte, el silencio fue absoluto.
Incluso Villanueva, el abogado que tenía respuesta para todo, se quedó sin palabras por 30 segundos. Luego intentó la última defensa. Su señoría, esto es claramente un documento de desahogo emocional. Mi cliente estaba bajo tremendo estrés financiero. Fantasear en papel no es crimen. ¿Fantasear?, rugió el fiscal Moreno. Esto es confesión escrita de conspiración criminal. Plan premeditado de fraude y abuso de ancianos. No es fantasía cuando ejecutó cada paso descrito. El juez pidió receso. Cuando regresamos, su expresión era grave. Señor Morales, dijo mirando a Roberto, ¿este documento es suyo? El silencio se extendió. Villanueva susurraba urgentemente a su cliente. Finalmente Roberto habló. Sí, su señoría. Es mío. Pero estaba desesperado. Iba a perder todo. Mi casa, mi futuro, todo. Mi madre tiene una propiedad que ella ni siquiera necesita completamente. Parecía lógico. Lógico, repitió el juez con incredulidad. Le pareció lógico defraudar a su propia madre. Drogarla emocionalmente con diagnósticos falsos. Planear institucionalizarla contra su voluntad. ¿Eso le pareció lógico? Roberto no respondió. Solo bajó la cabeza. El juez continuó. Señor Morales, he visto muchos casos de abuso de ancianos. Pero raramente he visto algo tan calculado, tan frío, tan completamente carente de amor filial como este caso. Usted no solo intentó robar a su madre. Intentó destruir su mente, su reputación, su autonomía. Intentó convertirla en prisión mental antes de encerrarla en prisión física. Roberto finalmente habló, con voz quebrada. Lo siento. Estaba desesperado. No pensé claramente. Pero amo a mi madre. El juez lo miró con expresión dura. Señor Morales, el amor no hace lo que usted hizo. El amor no planea la destrucción del ser amado. Lo que usted siente no es amor. Es posesión. Es entitlement. Es codicia. Cuando salimos del tribunal ese día, los reporteros nos rodearon. Doña Rosa, ¿cómo se siente sabiendo que su hijo planeó institucionalizarla? Doña Rosa, ¿perdonará a Roberto? Doña Rosa, ¿tiene algo que decir? Me detuve frente a las cámaras. Mi mano temblaba pero mi voz salió firme. Tengo algo que decir a otros ancianos que puedan estar viviendo esto. Si su familia empieza a cuestionar su mente sin evidencia médica real, desconfíe. Si empiezan a hablar de poderes notariales o institucionalización repentinamente, investigue. Si encuentran cosas fuera de lugar en su casa solo cuando ciertos familiares visitan, instalen cámaras. No están paranoicos. Están protegiéndose. Los ancianos somos vulnerables porque la sociedad asume que estamos débiles, confundidos, fáciles de manipular. Mi hijo usó esos prejuicios contra mí. Pero yo luché. Y otros también pueden luchar. No se rindan. No firmen nada bajo presión. No acepten diagnósticos sin segundas opiniones. Y sobre todo, confíen en su propia mente. Esa noche, Mateo me abrazó llorando. Estoy tan orgulloso de ti, abuela. Tan orgulloso. Y tan avergonzado de mi padre. Lo abracé fuerte. Tú no eres responsable de lo que tu padre hizo, mi amor. Tú eres tu propia persona. Y eres bueno. Eres bondadoso. Eres nada como él. Pero la batalla legal no había terminado. Solo había comenzado. Las semanas que siguieron a la revelación del Plan Casa Mamá transformaron mi vida en un circo mediático. Los noticieros no podían tener suficiente de la historia. Hijo planea institucionalizar a Madre Sana para robar su casa, era el titular que aparecía en cada canal, en cada periódico, en cada portal de noticias. Mi rostro estaba en todas partes. La abuela valiente que había expuesto a su hijo corrupto. La sobreviviente que había documentado su propio abuso. La mujer de 72 años que se había negado a ser víctima. Me convertí en símbolo sin quererlo. Y con eso vino atención que nunca pedí. Empezaron a llegarme cartas. Cientos de ellas. De toda Argentina. De otros países latinoamericanos. De ancianos que habían vivido situaciones similares.
de hijos que habían descubierto que sus hermanos planeaban robar a sus padres. De familias destruidas por codicia. Una carta me rompió particularmente. Era de una mujer de 68 años en Mendoza llamada Elena Carrasco. Escribía: Doña Rosa, leí su historia y lloré. Porque mi hija hizo exactamente lo mismo. Me diagnosticó con Alzheimer que no tengo. Me quitó mi casa. Me metió en residencia horrible. Y cuando intenté protestar, me dijeron que era la demencia hablando. Nadie me creyó. Usted tuvo suerte de tener evidencia. Yo no la tuve. Ahora estoy atrapada aquí, sabiendo que mi mente está clara, pero sin poder probarlo. Llamé a Elena esa misma noche. Pasamos 2 horas hablando. Su historia era escalofriante porque era tan similar a lo que casi me pasa. Su hija había usado exactamente las mismas tácticas. El médico cómplice. La evidencia plantada. La narrativa de preocupación filial. Pero Elena no había documentado nada. No tenía detective. No tenía grabaciones. Y ahora estaba institucionalizada contra su voluntad, con su hija controlando completamente su vida. Elena, dije con determinación que sorprendió hasta a mí misma, voy a ayudarte. Voy a encontrarte un abogado. Vamos a sacar evidencia. Vamos a liberarte. No puedo hacer mi lucha y permitir que otros sufran lo mismo. Contraté a la doctora Vega para representar a Elena también. Pagué de mi propio bolsillo. Porque si mi caso servía solo para salvarme a mí, entonces había fallado. Mientras tanto, el juicio de Roberto avanzaba. Valeria había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra Roberto a cambio de sentencia reducida. La vi en el estrado, mi exnuera, quien había compartido cenas en mi mesa durante años. Quien había sonreído mientras planeaba mi destrucción. El fiscal Moreno la interrogó. Señora Herrera, ¿puede explicar al tribunal su papel en este esquema? Valeria habló con voz monótona, como si recitara un guión ensayado. Roberto me pidió que le ayudara. Estábamos desesperados financieramente. Él dijo que su madre no necesitaba una casa tan grande. Que sería mejor para todos si la vendiéramos y usáramos el dinero. ¿Y usted entró a la casa de Doña Rosa para mover objetos? Sí. Roberto me dio una llave que había copiado. Yo entraba cuando sabía que Rosa estaba fuera. Movía cosas. Llaves al refrigerador. Libros a lugares raros. Ropa en el baño. Cosas que parecerían confusión mental. ¿Y usted sabía que Doña Rosa no tenía realmente problemas cognitivos? Valeria vaciló. Luego asintió. Sí. Lo sabía. Ella estaba perfectamente lúcida. Pero Roberto dijo que era necesario. Que era la única manera de salvarnos de la quiebra. El abogado defensor Villanueva se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Herrera, ¿su esposo la obligó a hacer estas cosas? ¿La amenazó? ¿Usted era víctima de coerción marital? Era su última estrategia. Convertir a Roberto en monstruo controlador y a Valeria en víctima obligada. Pero Valeria destruyó esa narrativa. No, respondió. Nadie me obligó. Yo estaba de acuerdo. Quería el dinero tanto como Roberto. Pensé que era plan inteligente. Pensé que funcionaría. Me equivoqué. Vi a Roberto cerrar los ojos. Su propia esposa acababa de condenarlo completamente. Villanueva intentó recuperarse, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Luego fue mi turno de testificar. Caminé al estrado con Mateo mirándome desde el público. Mi nieto me sonrió con apoyo que me dio fuerza. El fiscal Moreno comenzó gentilmente. Doña Rosa, ¿puede decirnos cómo se sintió cuando descubrió el plan de su hijo? Respiré hondo. Me sentí traicionada de manera que no puedo describir completamente. Porque cuando tu pareja te traiciona, es devastador. Pero cuando tu hijo, la persona que creciste dentro de ti, que criaste, que amaste incondicionalmente, te traiciona así, es como si el mundo perdiera sentido. Como si todo lo que creía sobre amor y familia fuera mentira. ¿Hubo momentos donde dudó de su propia cordura? Sí, admití. Hubo noches donde me quedaba despierta preguntándome si realmente estaba perdiendo la memoria.
Si las cosas que Roberto describía habían sucedido y yo simplemente no las recordaba. Esa es la crueldad de este tipo de abuso. Te hace dudar de tu propia realidad. Te convierte en prisionera de tu propia mente. El fiscal presentó las grabaciones otra vez. Mi voz documentando cada conversación sospechosa. El video de Valeria saboteando mi casa. Los mensajes entre Roberto y el doctor Ramírez. Los cálculos financieros donde mi vida valía números en una hoja de cálculo. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la evidencia se acumulaba. Luego Villanueva se levantó para contrainterrogarme. Sabía que vendría fuerte. Era su última oportunidad de sembrar duda. Doña Rosa, usted tiene 72 años. ¿No es verdad que a esa edad es normal olvidar cosas ocasionalmente? Sí, respondí. Es normal. Como es normal para cualquier persona de cualquier edad olvidar cosas ocasionalmente. Usted probablemente olvidó dónde dejó sus llaves esta mañana. ¿Eso significa que tiene demencia? Algunos en el público rieron. El juez pidió orden. Villanueva no se inmutó. ¿No es verdad que usted contrató un detective privado específicamente para encontrar evidencia contra su hijo? ¿No es eso comportamiento paranoico? Lo miré directamente a los ojos. Contraté un detective cuando mi hijo empezó a presionarme para firmar documentos que le darían control total de mi vida. Cuando cosas extrañas empezaron a suceder en mi casa. Cuando un médico me diagnosticó con condición que otros 3 especialistas dijeron que no tengo. Eso no es paranoia. Eso es supervivencia. ¿Y las grabaciones secretas? ¿Grabar a su propio hijo sin su conocimiento? ¿No es eso violación de confianza? Mi voz salió fría como hielo. Señor Villanueva, mi hijo violó mi confianza cuando conspiró para robarme. Cuando me grabó sin permiso durante semanas documentando episodios que nunca sucedieron. Cuando pagó a un médico para diagnosticarme falsamente. Yo simplemente documenté la verdad. Él documentó mentiras. Hay diferencia. Villanueva cambió de táctica. Doña Rosa, ¿no es verdad que usted tiene historia de conflicto con su nuera Valeria? ¿Que nunca la aceptó? ¿Que este caso es parcialmente venganza contra ella? Eso era absurdo. Valeria y yo nunca fuimos cercanas, pero yo había sido cortés. Respetuosa. Había aceptado que Roberto la eligió. Mi relación con Valeria era cordial, respondí. No éramos amigas, pero no había conflicto abierto. Ciertamente no suficiente para inventar conspiración elaborada solo por venganza. Además, tengo video de ella saboteando mi casa. ¿Eso también es invención mía? ¿Edité el video con mis supuestas habilidades tecnológicas de anciana demente? El fiscal Moreno objetó. Su señoría, la defensa está intentando culpar a la víctima. Está sugiriendo que doña Rosa inventó toda esta situación cuando tenemos evidencia física, grabaciones, testimonios y documentos escritos por el propio acusado confirmando el plan criminal. El juez asintió. Sostenida la objeción. Doctor Villanueva, manténgase en los hechos del caso. Pero Villanueva tenía una última carta. Llamó al estrado a un psicólogo forense, doctor Julio Méndez. Este hombre testificó que, basándose en el comportamiento de doña Rosa, instalar cámaras ocultas, grabar conversaciones, contratar detective privado, era consistente con paranoia de persecución común en adultos mayores. ¿Entonces prevenir que me roben es paranoia?, pregunté en voz alta. El juez me pidió silencio, pero el punto ya estaba hecho. El fiscal Moreno destrozó al doctor Méndez en el contrainterrogatorio. Doctor, ¿instaló cámaras de seguridad en su casa? Sí. ¿Eso lo hace paranoico? No, es precaución razonable. Exactamente. La precaución razonable para un hombre de 50 años es sensata. Pero la precaución razonable para una mujer de 72 años es paranoia. ¿No es eso un doble estándar basado en edad? El doctor Méndez tartamudeó. Bueno, el contexto es diferente. ¿Diferente cómo?, presionó el fiscal. Doña Rosa tenía razón en sus sospechas. Había conspiración real. Había plan documentado para robarla. Ella no era paranoica. Era correcta. ¿O está sugiriendo que los ancianos deberían simplemente aceptar abusos sin defenderse? El testimonio del doctor Méndez se desmoronó.
Se hizo evidente que Villanueva lo había contratado específicamente para atacar mi credibilidad basándose en prejuicios de edad. Y el fiscal lo había expuesto brillantemente. Después de 3 semanas de testimonio, el fiscal Moreno hizo su argumento final. Damas y caballeros del jurado, este caso es sobre el tipo más bajo de traición. Roberto Morales no robó a un extraño. No defraudó a una corporación. Conspiró para destruir a su propia madre. La mujer que lo crió sola después de que su padre muriera. La mujer que trabajó arduamente para darle educación y oportunidades. Y no solo planeó robarle su casa. Planeó robarle su mente. Su reputación. Su autonomía. Su dignidad. Planeó hacerla creer que estaba perdiendo la cordura. Planeó encerrarla en institución contra su voluntad. Planeó tratarla como problema a resolver en lugar de persona a amar. El fiscal mostró el documento, Plan Casa Mamá, una vez más. Esto no es error de juicio. No es desesperación momentánea. Es plan calculado ejecutado metódicamente durante meses. Es abuso premeditado de anciana vulnerable. Es fraude. Es conspiración criminal. Y Roberto Morales debe pagar por ello. Villanueva hizo su argumento final también. Intentó humanizar a Roberto. Habló de sus deudas. Su desesperación. Su familia. Pero sonaba hueco después de toda la evidencia. El jurado deliberó 4 horas. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie. En el cargo de conspiración para cometer fraude contra Rosa Méndez, encontramos al acusado culpable. En el cargo de abuso financiero de anciano, encontramos al acusado culpable. En el cargo de intento de privación ilegal de libertad, encontramos al acusado culpable. Roberto se desplomó en su silla. Valeria, sentada en el público, comenzó a llorar. Pero mis ojos buscaron a Mateo. Mi nieto me miraba con lágrimas en los ojos, pero también con algo más. Alivio. Justicia. Validación de que su abuela había estado en lo correcto todo el tiempo. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Esas 2 semanas fueron extrañas. Vivir sabiendo que mi hijo sería sentenciado a prisión. Que la familia que conocí estaba completamente destruida. Que mi nieto ahora vivía conmigo permanentemente porque no podía volver con sus padres. Beatriz vino una noche con vino y empatía. Rosa, ¿cómo te sientes realmente? No la cara valiente para las cámaras. ¿Cómo te sientes? Me derrumbé. Llorando de manera que no había llorado desde el arresto. Me siento destrozada, Beatriz. Gané el caso pero perdí a mi hijo. Sí, él es criminal. Sí, merecía ser expuesto. Pero sigue siendo mi hijo. Y duele de maneras que no puedo expresar. Beatriz me abrazó mientras sollozaba. No estás obligada a ser fuerte todo el tiempo, Rosa. Está bien estar rota. Lo que pasó es devastador. Nadie espera que estés bien. Pero el mundo me veía como heroína. Como símbolo de resistencia. ¿Cómo podía admitir que estaba destrozada por dentro? La noche antes de la sentencia, Mateo entró a mi cuarto. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Siempre, mi amor. Se sentó en mi cama como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Abuela, mañana van a sentenciar a mi papá. Y sé que hizo cosas terribles. Pero sigue siendo mi papá. ¿Está mal que parte de mí todavía lo ame? Mi corazón se rompió otra vez. No, Mateo. No está mal. El amor no se apaga como interruptor solo porque alguien hace cosas malas. Tu padre fue cruel conmigo. Fue criminal. Pero fue tu padre durante 14 años. Tienes recuerdos buenos con él. Amor real por él. Eso no desaparece de la noche a la mañana. Y no debería. Entonces, ¿qué hago con ese amor?, preguntó con voz quebrada. Lo guardas, dije suavemente. Lo reconoces. Lloras por el padre que pensabas que tenías. Por la familia que pensabas que eras. Pero también entiendes que el amor no justifica el abuso. Que puedes amar a alguien y aún así reconocer que hizo mal. Que merece consecuencias. Esa conversación fue una de las más importantes que tuve con Mateo. Porque él necesitaba permiso para tener sentimientos complicados.
Para no tener que elegir entre amor total o odio total. Podía sentir ambos. Podía llorar por su padre y aún así reconocer que la justicia era necesaria. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba abarrotada otra vez. Reporteros, curiosos, activistas de derechos de ancianos. Todos querían ver qué pasaría con el hijo que traicionó a su madre. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Roberto Morales, comenzó el juez, usted ha sido encontrado culpable de crímenes despreciables. Conspiró para defraudar a su propia madre. Intentó destruir su autonomía y dignidad. Planeó institucionalizarla contra su voluntad basándose en diagnóstico médico fraudulento que usted mismo orquestó. En mis 30 años como juez, he visto muchos casos de abuso de ancianos. Pero raramente he visto algo tan calculado, tan frío, tan completamente carente de amor filial. Usted no actuó por desesperación momentánea. Actuó con premeditación durante meses. Documentó su plan. Ejecutó cada paso metódicamente. El impacto en su madre es incalculable. No solo financiero, aunque ese riesgo era real. El impacto emocional y psicológico de descubrir que su hijo planeaba destruirla. Que la persona en quien más confiaba era su peor enemigo. Ese tipo de traición deja cicatrices permanentes. Por lo tanto, lo sentenció a 8 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 4 años. Además, orden de restricción permanente contra Rosa Méndez. No puede contactarla directa o indirectamente por el resto de su vida sin su permiso explícito por escrito. 8 años. Mi hijo pasaría 8 años en prisión. Saldría cuando tuviera 53 años. Mateo tendría 22. Una vida completamente diferente. Y todo por codicia. Por casa que valoró más que su propia madre. Cuando sacaron a Roberto esposado, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi lágrimas. Vi arrepentimiento. ¿Pero era real o solo pena por sí mismo por haber sido atrapado? Nunca lo sabría. Los meses que siguieron a la sentencia de Roberto fueron un proceso lento de reconstrucción. No de la familia que teníamos, porque esa familia estaba irrevocablemente destruida. Sino de algo nuevo. Algo más pequeño pero más genuino. Mateo, Beatriz y yo. Una familia elegida construida sobre verdad en lugar de sangre. Mateo prosperó de maneras inesperadas. Había temido que el trauma de ver a su padre encarcelado lo destruiría. Pero mi nieto era más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar. Doctora Silvia Ramos, una mujer compasiva que entendía la complejidad de amar a alguien que te lastimó. En una de nuestras cenas nocturnas, Mateo me sorprendió. Abuela, he estado pensando. Quiero estudiar derecho. Quiero especializarme en derecho de ancianos. Proteger a personas como tú de personas como mi padre. Mi corazón se expandió. Mateo estaba tomando el peor momento de su vida y convirtiéndolo en propósito. Eso es hermoso, hijo. Serás abogado extraordinario. ¿Y sabes por qué? Porque entiendes ambos lados. Entiendes el dolor de la víctima pero también la humanidad del perpetrador. Esa empatía te hará poderoso. Él sonrió, esa sonrisa que iluminaba mi mundo. Aprendí de la mejor, abuela. Mientras tanto, el caso de Elena Carrasco en Mendoza avanzaba. Con la doctora Vega representándola y mi caso como precedente, pudimos demostrar que su diagnóstico de Alzheimer era fraudulento. 3 evaluaciones neurológicas independientes confirmaron que Elena estaba completamente lúcida. Su hija María había hecho exactamente lo que Roberto intentó, robar usando diagnóstico falso. El día que Elena fue liberada de la residencia, viajé a Mendoza para encontrarla en persona. Nos abrazamos en el estacionamiento, 2 mujeres ancianas que habían sobrevivido el mismo infierno. Rosa, dijo con lágrimas corriendo por su rostro, me salvaste la vida. No solo mi libertad. Mi cordura. Estaba empezando a creer que realmente estaba loca. No estás loca, Elena. Nunca lo estuviste. Y ahora el mundo lo sabe. Elena recuperó su casa. Su hija María fue acusada penalmente. Y Elena se convirtió en activista también, hablando públicamente sobre abuso de ancianos. Juntas fundamos una organización sin fines de lucro, Voces Plateadas, dedicada a proteger a ancianos de abuso familiar.
La organización creció más rápido de lo esperado. Resulta que había necesidad desesperada. Cada semana recibíamos docenas de llamadas. Ancianos siendo manipulados por familiares codiciosos. Hijos forzando a padres a firmar documentos. Nietos robando pensiones. Familias institucionalizando a ancianos sanos para controlar sus activos. Contratamos abogados que trabajaban pro bono. Creamos red de médicos dispuestos a dar evaluaciones independientes gratuitas. Entrenamos a ancianos en cómo documentar abuso. Cómo instalar cámaras. Cómo grabar conversaciones legalmente. Cómo protegerse. Nos convertimos en ejército de ancianos que se negaban a ser víctimas silenciosas. Los medios amaban la historia. Abuela de 72 años crea organización después de exponer plan de hijo para robarla, era titular perfecto. Nos entrevistaron en programas nacionales. Yo me convertí en portavoz accidental de movimiento que no sabía que necesitaba empezar. En una entrevista particularmente emotiva, el presentador preguntó, «Doña Rosa, su hijo está en prisión por lo que le hizo. ¿Alguna vez lo ha visitado? ¿Hay posibilidad de reconciliación?». La pregunta que todos hacían pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Respiré hondo. No he visitado a Roberto. Y no sé si alguna vez lo haré. Porque reconciliación requiere dos cosas, arrepentimiento genuino y disposición a perdonar. No sé si Roberto siente verdadero arrepentimiento o solo lamento por haber sido atrapado. Y francamente, no sé si puedo perdonar lo que intentó hacerme. ¿Eso la hace sentir culpable?, preguntó el presentador. A veces, admití. La sociedad nos dice que las madres deben amar incondicionalmente. Perdonar siempre. Mantener familia unida a cualquier costo. Pero aprendí que amor incondicional no significa tolerar abuso incondicional. Que perdonar no significa olvidar. Que familia no vale nada si está construida sobre traición. Esas palabras resonaron. Recibimos miles de mensajes de personas agradeciendo por articular lo que sentían pero no podían expresar. Madres que habían cortado contacto con hijos abusivos. Padres que habían denunciado a hijas ladronas. Ancianos que habían elegido seguridad sobre sentimentalismo familiar. 6 meses después de la sentencia, recibí carta de Roberto. Llegó a mi casa en sobre con matasellos de la prisión. Me quedé mirándola durante 1 hora antes de abrirla. Mateo entró y la vio en mis manos. ¿Es de papá?, preguntó. Asentí. ¿Vas a leerla? No lo sé. Mateo se sentó junto a mí. Abuela, no tienes que leerla si no quieres. No le debes nada. Él te debe todo. Pero si decides leerla, estoy aquí contigo. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de Roberto era la misma que había visto en tarjetas de cumpleaños durante décadas. Pero las palabras eran diferentes. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto. Sé que no merezco tu atención. Pero necesito que sepas algo. Estuve mal. Completamente, imperdonablemente mal. No hay excusa para lo que hice. La desesperación financiera no justifica intentar destruir a tu propia madre. Paso cada día en prisión pensando en lo que te hice. En cómo te hice dudar de tu propia mente. En cómo planeé robarte no solo tu casa sino tu autonomía, tu dignidad, tu libertad. En cómo usé a Mateo como herramienta emocional. No espero que me perdones. No me he perdonado a mí mismo. He empezado terapia aquí en prisión. El psicólogo me hizo ver patrones en mi vida. Como siempre valoré dinero y estatus sobre personas. Como te vi como recurso en lugar de madre. Como la codicia me convirtió en monstruo. Ver eso es devastador. No estoy pidiendo reconciliación. No estoy pidiendo que me visites o escribas. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. Y que si pudiera regresar el tiempo, jamás habría siquiera considerado lastimarte. Pero no puedo. Y tendré que vivir con eso por siempre. Te amo, mamá. Aunque no merezca decirlo. Roberto. Leí la carta 3 veces. Mateo me observaba. ¿Qué sientes?, preguntó. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere creerlo. Quiere creer que mi hijo finalmente entiende. Pero otra parte recuerda lo bien que actuó durante meses.
Lo convincente que era. ¿Cómo sé que esto no es solo otra manipulación? Mateo tomó mi mano. Abuela, tal vez no necesitas saberlo ahora. Tal vez puedes simplemente guardarlo. Procesarlo. No tienes que decidir hoy si lo perdonas o no. El perdón no es interruptor. Es proceso. Y tal vez nunca llegues a perdonarlo completamente. Y eso está bien también. Mi nieto de 14 años tenía sabiduría de alguien 3 veces su edad. Tenía razón. Guardé la carta. No respondí. Pero no la tiré tampoco. La mantuve como evidencia de que tal vez, solo tal vez, mi hijo estaba empezando a entender lo que había destruido. Mientras tanto, Voces Plateadas floreció. Ayudamos a 47 ancianos en el primer año. Exponimos 23 casos de fraude familiar. Recuperamos propiedades por valor de 12 millones de pesos. Salvamos a 15 personas de institucionalizaciones fraudulentas. Cada caso era victoria. Cada anciano liberado era justificación de mi lucha. Una tarde, una mujer de 68 años llamada Patricia Suárez vino a nuestra oficina. Su historia era brutal. Sus 3 hijos habían conspirado para declararla incompetente. Habían falsificado documentos médicos. Habían vendido su casa sin su permiso. La habían metido en residencia horrible. Y cuando ella protestó, la sedaron. Rosa, dijo Patricia con ojos vacíos de trauma, me hicieron creer que estaba loca. Durante 6 meses pensé que realmente había perdido mi mente. Hasta que una enfermera amable me susurró que no había nada malo conmigo. Que mis hijos habían pagado para mantenerme sedada. Eso me quebró pero también me salvó. Porque supe que tenía que escapar. Patricia había escapado de la residencia con ayuda de esa enfermera. Había llegado a nosotros sin dinero, sin casa, sin nada excepto determinación de recuperar su vida. La doctora Vega tomó su caso inmediatamente. Yo le di lugar para quedarse en mi casa hasta que pudiéramos resolver su situación. Tener a Patricia viviendo conmigo era espejo de lo que casi me pasa. Cada pesadilla que tenía. Cada vez que se sobresaltaba con ruidos. Cada momento donde tocaba su propia cara como para confirmar que era real. Esa podría haber sido yo. Si no hubiera documentado todo. Si no hubiera luchado. Esa podría haber sido mi vida. Patricia eventualmente recuperó su casa. Sus 3 hijos fueron acusados penalmente. 2 fueron a prisión. 1 aceptó acuerdo. Ella me abrazó el día que se mudó de regreso a su hogar. Rosa, me diste mi vida de vuelta. ¿Cómo te lo agradezco? Ayudando a la próxima, respondí. El ciclo continúa. 2 años después de la sentencia de Roberto, Voces Plateadas era organización nacional reconocida. Teníamos capítulos en 15 provincias. Habíamos ayudado a más de 200 ancianos. Habíamos conseguido cambios legislativos que hacían más difícil institucionalizar a ancianos sin evaluaciones médicas independientes múltiples. Mi vida había cambiado completamente. Ya no era solo Rosa Méndez, enfermera jubilada. Era Rosa Méndez, defensora de derechos de ancianos. Activista. Sobreviviente. Símbolo. A veces extrañaba mi vida simple. Pero no podía volver. No después de ver cuántos necesitaban la voz que yo había encontrado. Mateo tenía 16 años ahora. Creciendo en joven extraordinario. Sacaba mejores notas. Tenía amigos buenos. Hacía voluntariado en Voces Plateadas los fines de semana. Y aunque raramente hablaba de su padre, sé que pensaba en él. Una noche lo encontré mirando fotos viejas. ¿Lo extrañas?, pregunté suavemente. Él asintió. Extraño al papá que pensé que tenía. El que me llevaba a jugar fútbol. El que ayudaba con mi tarea. El que reía. Pero ese papá tal vez nunca fue real. Tal vez siempre fue actuación. Y eso es lo que más duele. No saber que era real. Lo abracé. Tal vez parte era real, Mateo. Las personas son complicadas. Tu padre pudo haberte amado genuinamente y aún así haber sido capaz de crueldad terrible conmigo. Ambas cosas pueden ser verdad. No tienes que elegir entre recordarlo como completamente bueno o completamente malo. 3 años después de la sentencia,
Roberto sería elegible para libertad condicional. Ya había cumplido suficiente tiempo. El sistema penitenciario me notificó que tendría derecho a hablar en la audiencia de libertad condicional. A decir si creía que debía ser liberado. Pasé semanas decidiendo qué hacer. Beatriz tenía opinión fuerte. Rosa, ese hombre intentó destruirte. Habla contra su libertad. Hazlo pagar cada día de su sentencia. Pero la doctora Ramos, mi terapeuta, sugirió algo diferente. Rosa, ¿qué te daría paz? ¿Verlo en prisión más tiempo o saber que hiciste lo que sentías correcto? Decidí asistir a la audiencia. No para hablar en contra. No para hablar a favor. Sino para mirarlo a los ojos después de 3 años y ver qué sentía. Mateo me acompañó. Ahora tenía 17 años. Casi adulto. Él también necesitaba cerrar este capítulo. Roberto entró a la sala de audiencia en uniforme carcelario. Había envejecido. Canas en su cabello. Líneas en su cara. 3 años en prisión lo habían cambiado físicamente. ¿Pero lo habían cambiado internamente? Señor Morales, dijo el oficial de libertad condicional, ¿tiene algo que decir? Roberto miró directamente hacia mí y Mateo. Sí. Quiero hablar directamente a mi madre y mi hijo si me permiten. El oficial asintió. Mamá, Mateo, comenzó con voz quebrada, sé que no merezco su tiempo o atención. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pasé 3 años en prisión pensando cada día en cómo te traicioné, mamá. Cómo usé a mi propio hijo. Cómo valoré dinero sobre familia. Sobre humanidad básica. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepan que finalmente entiendo. Finalmente veo el monstruo que fui. La terapia aquí me mostró patrones de toda mi vida. Egoísmo. Codicia. Falta de empatía. Y estoy trabajando en cambiar. No para recuperarlos. Sino para no volver a lastimar a nadie así. Si me conceden libertad condicional, respetaré completamente la orden de restricción. No intentaré contactarlos. Reconstruiré mi vida lejos de ustedes. Porque es lo que merecen. Paz sin mí. Mateo, sé que probablemente me odias. Y entiendo. Solo quiero que sepas que el padre que recuerdas de cuando eras niño, el que jugaba contigo, que reía contigo, esa parte era real. Aunque todo lo demás fuera terrible, mi amor por ti siempre fue real. Lágrimas corrían por la cara de mi hijo. No eran lágrimas manipulativas. Eran dolor genuino. Arrepentimiento real. ¿O me estaba engañando otra vez? El oficial me miró. Doña Rosa, ¿desea hablar? Me puse de pie. Roberto, pasé 3 años decidiendo si podía perdonarte. La respuesta es complicada. No puedo olvidar lo que hiciste. La traición. El plan calculado. Cómo me hiciste dudar de mi propia cordura. Eso dejó cicatrices que nunca sanarán completamente. Pero también no puedo seguir cargando odio. Es demasiado pesado. Demasiado tóxico. Entonces esto es lo que te digo. Si te conceden libertad condicional, acepto. Cumpliste tu tiempo legal. Respeta la orden de restricción. Reconstruye tu vida. Conviértete en mejor persona de la que eras. Y tal vez, algún día lejano en el futuro, cuando Mateo sea adulto y pueda decidir por sí mismo, podrán tener alguna relación. Pero ese día no es hoy. Y tal vez nunca llegue. Y tienes que estar en paz con eso. Roberto asintió, lágrimas corriendo libremente ahora. Gracias, mamá. Por al menos escucharme. Por no odiarme completamente. Te amo. Siempre te he amado. Aunque mis acciones dijeran lo contrario. Lo sé, dije suavemente. Y esa es la tragedia. Porque amor sin respeto es veneno. Y tú me amabas pero no me respetabas. Espero que hayas aprendido la diferencia. Le concedieron libertad condicional. Roberto saldría en 2 meses. Viviría en provincia diferente. Tendría que reportarse a oficial cada semana. No podía contactarnos sin permiso explícito. Y así, este capítulo de nuestras vidas terminaba. No con reconciliación de película.
sino con realidad complicada de familia rota intentando encontrar paz. Hoy, 5 años después de que todo comenzó, vivo en mi casa que casi pierdo. Mateo está en universidad estudiando Derecho como prometió. Voces Plateadas ha ayudado a más de 500 ancianos. Roberto vive su vida lejos de nosotros, cumpliendo los términos de su libertad condicional. ¿He perdonado completamente? No estoy segura. Algunos días siento paz. Otros días siento rabia. Ambas cosas son válidas. Ambas son parte de sanar. Lo que sé con certeza es esto: sobreviví. Luché. Y transformé mi casi destrucción en movimiento que salva a otros. Y esa, al final, es la única victoria que importa.